la CIS. Entonces, por eso que estamos un poquito haciendo el cambio en relación a la secuencia de los temas, por el hecho de que los indicadores prácticamente complementan a lo que es el análisis de situación en salud, del diagnóstico situacional. Entonces, todo diagnóstico situacional se basa también en lo que es los indicadores de salud, que los vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir detallándolos, vamos a, como les decía la clase pasada, vamos a ir hablando de lo que es tasas, lo que son razones, proporciones, vamos a ver las tasas de morbilidad, de mortalidad, letalidad, tasas de natalidad y demás, ¿no? Lo mismo vamos a ir viendo otro tipo de medidas de frecuencia, de dispersión, de tendencia central y demás. Que muchos de estos ustedes ya los conocen desde ya, pero lógicamente vamos a ir un poco fortaleciendo eso en razón de que ustedes al final de toda esta programación de materias que tenemos o de temas, ustedes tengan un conocimiento, una base clara para poder realizar, por ejemplo, los trabajos de investigación. Y en muchos casos estoy más que seguro que ya tienen incluso mucho más conocimiento. Entonces vamos a hacer eso y lógicamente el tema que vamos a ver el día de hoy es una parte importante en relación a lo que corresponde a los indicadores de salud, puesto que estos prácticamente sustentan cualquier tipo de trabajo de investigación y vamos a ir viendo algunos aspectos en relación a los indicadores. Ahora sí. Bueno, sabemos muy bien justamente que un indicador es una característica específica, una característica observable y medible, ¿ya? Que puede ser usada justamente para mostrar cambios, ¿ya? Y progresos que están realizándose en relación a un determinado programa, ¿ya? O nosotros lo que tratamos de buscar un determinado resultado. Entonces, ¿qué hacemos con los indicadores? Son esas características que nosotros aplicamos y que son características específicas, observables, medibles, ¿ya? Que se usan justamente para mostrar cambios y progresos, ¿ya? Que se están realizando en un determinado programa, proyecto, estrategia para el logro de un determinado resultado. Se dice también que son medidas de resumen, pueden ser cuantitativas, cualitativas, que capturan información sobre el estado de salud, puede ser de un grupo de personas, puede ser de una población, de una comunidad, de un municipio, de un departamento, de un país. Nos viene información respecto a los factores asociados a la salud, aspectos relacionados al desempeño de los sistemas de salud, en relación a los productos y resultados de una determinada organización. Son también instrumentos de evaluación del comportamiento de una determinada situación, mediante la comparación, y nos sirven justamente los indicadores para medir determinados cambios. ¿Ya? A ver, un ejemplo de esto les puedo dar. A ver, vamos a ir viendo, por ejemplo, el tema del COVID. El tema del COVID. No sé si han escuchado cómo está en el tema de la primera ola, la segunda ola, la vacunación, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Deme un segundo. Ahora sí, a ver. ¿Se está viendo mi diapositiva? Sí, ¿no ve? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Ya. Nosotros establecemos metas específicas, ¿ya? Para un determinado resultado que queremos obtener. Por ejemplo, en la cobertura, por ejemplo, de vacunación del COVID, ¿ya? Entonces, nosotros decimos que, por ejemplo, podemos decir que yo hasta diciembre del año 2021 quiero tener vacunada no vamos a decir al 100, digamos al 50% del total de la población del departamento de Chuquisaca. Entonces, ¿qué hago? Inicio con todo lo que es el programa ampliado de inmunización, se procede a realizar se obtienen las vacunas mediante el Ministerio de Salud,
y por decir, me llegan vacunas que correspondientes a la Sinopharm, la vacuna china, la vacuna Sputnik, la rusa, también se adquieren las vacunas, las Pfizer, digamos. Entonces, a partir de esa cantidad, una determinada cantidad que me dota, en este caso, el Ministerio de Salud y demás, yo establezco lo que es mi plan, mi estrategia o mi programa de vacunación. ¿Ya? Entonces, lo que se hace, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer la vacunación a determinados grupos etarios, lo que se ha hecho prácticamente, les estoy contando. Entonces, se ha establecido primero grupos de riesgo. En este caso, población vulnerable, ¿no? Adultos mayores, después se ha previsto personas con una patología de base, después otra población en riesgo, que somos nosotros, el personal de salud. Entonces, se inicia esa vacunación, posteriormente se pasa a personas mayores de 50 años, personas mayores de 40 años. Entonces, amplío mi población como actualmente está, ¿no ve? Actualmente está a personas mayores de 18 años, por ejemplo. Entonces, prácticamente toda mi población de 18 años para arriba ya tendría disponibilidad o libertad de hacerse vacunar, porque ustedes saben que esto no es obligatorio la vacunación, sino que más bien es voluntario, ¿no? Y lo que ocurre es que yo al 31 de diciembre de esta gestión del 2021 hago un corte porque mi meta, han escuchado, ¿no? Les dije, al 31 de diciembre yo tendría que haber vacunado al 50% de la población de Chuquisaca. Entonces, lo que hago yo al 31 de diciembre, hago un corte. Digo ya, hasta aquí, a ver, hasta aquí, hagamos un conteo, una medición, establezco un indicador de cuántas personas he podido vacunar hasta esa fecha. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a utilizar las variables, indicadores, variables de edad, ¿no? De edad, de sexo, de procedencia posiblemente, de grado de instrucción tal vez, de estado civil, no sé. Entonces, ¿qué hago? Yo empiezo justamente a establecer mis indicadores en relación a cuál mi cobertura de vacunación de COVID. Entonces, ¿cómo armo mi indicador? Digo, en la parte del numerador, personas vacunadas con diferentes tipos o con los diferentes tipos de vacunas. ¿En relación a quién? Al total de mí. ¿Con qué comparo? ¿Alguien a ver? La población que no se vacunó. Al total de la población directamente. Al total de la población. Entonces, ¿qué digo? Divido, ¿no ve? El total de personas vacunadas lo divido en relación a quién, al total de mi población y saco un porcentaje. Entonces, ese es mi indicador, por ejemplo, de cobertura de vacunación, donde yo ahí establezco y digo, posiblemente tal vez he llegado a un 30%. Imagínense, no he cumplido ni la mitad casi de lo que estaba previsto. Entonces, para eso nos sirven justamente los indicadores. Nos sirven para ver si una estrategia, un programa, un proyecto que hemos establecido nosotros va a tener un determinado logro o un determinado resultado que yo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, en este momento el ministerio, los sedes, tienen metas, por ejemplo, en el tema de vacunación del COVID. Y lógicamente lo que ellos quieren es que ese porcentaje de población que tiene que estar inmunizada, que tiene que ser, por ejemplo, en muchos países dicen que debería ser de un 60-70% de la población inmunizada que ya estaría garantizando. En cierta forma, no es erradicar el virus, porque el virus no se lo va a erradicar, pero ya tener esa garantía de que las personas que adquieran el virus ya no van a tener esos efectos tan letales, por decir así, en relación a los que no se vacunan. Entonces, son esos aspectos que nosotros nos sirven en el uso de los indicadores para poder medir realmente cuál es el impacto de una determinada acción, estrategia que nosotros estamos estableciendo, y también nos sirve para medir los cambios. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, el 31 de diciembre yo he logrado un 30% y tenía previsto vacunar a un 50%.
¿Qué tengo que hacer a partir de ese corte que he hecho el 31 de diciembre? Fortalecer, ampliar mis acciones, mis actividades, mi promoción para que la gente se vacune, confíe en la vacunación y demás. Entonces, es para eso justamente que los indicadores los usamos y los empleamos nosotros en el tema de la salud y más en la salud pública. Todo indicador debe tener ciertas características, ¿ya? Uno, que debe ser expresado de manera numérica. Tienen un estándar que permite evaluar, contrastar y comparar. Por ejemplo, hablando de estándares, me refiero, por ejemplo, en el tema de cuántos pacientes debería atender un médico por hora. ¿Han escuchado? ¿Alguien ha escuchado alguna vez decir, todos los médicos deberían atender tantos pacientes por hora? ¿Alguien? Bueno, doctor, en lo general son unos 9 minutos a unos 15 máximo, que por 15 minutos por paciente. Exacto. Esos aspectos, por ejemplo, vamos a ir investigándolos a medida que vayamos avanzando en las clases. Hay estándares, por ejemplo, que ya los han normado. Lo ha normado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, donde ellos ya establecen una serie de estándares. En el caso, por ejemplo, de cuántos pacientes debería atender un médico, la OMS, la OPS establecen de que un médico debería atender un paciente cada 15 minutos, o sea, 4 pacientes por hora. Ese era el estándar, por ejemplo, que se manejaba hasta hace unos 2 años por lo menos, que era muy, muy usado, pero muy controversial ya también. ¿Por qué? Porque justamente actualmente la atención médica conlleva mucho el tema administrativo. ¿En qué sentido? Es que tú atiendes tu paciente, no es solo la atención clínica, el control de signos vitales, hacer la anamnesis, el examen físico, general, regional y todo lo que ustedes mejor que yo conocen. Lo que ahora también mucho influye es el tema de administrativo, en el sentido de que hay que llenar la historia clínica informática que tenemos ahora, tenemos que llenar los formularios, recibos recetario, formularios de consulta, consentimiento informado. Entonces, prácticamente el tema de la atención también se ha hecho en cierto modo un tanto más burocrática por el hecho de que también hay exigencias, hay requisitos legales. Entonces nosotros también tenemos que saber respaldarnos y cuidarnos. Y en ese sentido es que se emplea mucho, una gran cantidad de formularios que hay que llenar todos los datos en cada uno, y que esta atención de 15 minutos que debería ser, tal vez 10 minutos de atención específica o tal vez los 15 minutos, se reducen a 5 minutos de atención como tal y a 10 minutos del tema administrativo. Entonces, este estándar que les decía de la Organización Mundial de la Salud de 15 minutos por paciente se ha ampliado. Mínimamente se tarda con un paciente entre 25 a 30 minutos. Y más todavía cuando ya son la atención en ciertas especialidades un tanto más complejas. Entonces, en ellos, por ejemplo, el tiempo de atención se amplía mucho más. Pero a lo que vamos es al hecho de que nosotros ya hay estándares específicos. Por ejemplo, otro estándar que te dice, y en el tema de salud pública, que nos habla y nos dice cuántos médicos debería haber por cada 1.000 habitantes, ¿no? Entonces, igual, muchas instancias internacionales indican que debería haber, por ejemplo, un médico por cada 1.000 habitantes. Bolivia, por ejemplo, tenemos un médico por cada 10 a 15.000 habitantes. O sea, estamos súper lejos de ese estándar. A diferencia de otros países, por ejemplo, como México. México tiene un médico por cada 750 o 780 habitantes, imagínense, ha bajado incluso el estándar internacional. Y es así que nosotros tenemos estándares, líneas de base para poder contrastar y comparar los resultados que podamos obtener con otros indicadores. A su vez, los indicadores pueden ser simples o pueden ser compuestos cuando tienen más de 2 variables.
En este caso pueden ser simples, como las tasas, por ejemplo, o compuestos como lo que son los indicadores de esperanza de vida, que contemplan una serie de variables. También existen los indicadores negativos y positivos, que los vamos a ver más adelante. Indicadores también como herramientas de un proceso dinámico. Lógicamente, los indicadores en el tema de la salud pública son parte de lo que todo es ese proceso dinámico, ese proceso que no es estático, o sea, no es fijo, sino que puede tener cambios. Los indicadores nos van a permitir justamente lo que les decía, medir cambios a través del tiempo. Ver si mi estrategia, si mi acción está teniendo esos cambios o esos resultados que yo he previsto. Nos facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas y acciones. El tema de la vacunación, por ejemplo. Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al proceso de desarrollo y son instrumentos muy valiosos para orientarnos cómo se puede alcanzar, en este caso, mejores resultados, ¿no? ¿Dónde aplicamos? ¿Cuál es el objetivo de los indicadores? Por ejemplo, en el diagnóstico de situación en salud. Lo que han hecho ustedes, lo que hemos visto en las clases pasadas, en el diagnóstico de situación de salud, son prácticamente una base el tema de los indicadores. En el tema de la planificación de servicios de salud, también, porque toda planificación se basa en razón de información y de indicadores. La implementación de ciertos programas y estrategias, también. Por decir, yo quiero implementar, no sé, alguien de ustedes va a ir a hacer una especialidad en medicina nuclear. ¿Ya? Entonces han hecho su especialidad en medicina nuclear y se vienen a Bolivia. No hay mucho campo para el tema de medicina nuclear, pero quieren implementar un proyecto, quieren implementar un centro de atención, un centro de especialidades basado en medicina nuclear. Entonces, ¿cómo van a fundamentar que se implemente este centro especializado de medicina nuclear? Mediante indicadores, mediante datos estadísticos y mediante información. Nos sirve también para evaluar la ejecución y los resultados de las diferentes intervenciones. Entonces, una vez que implementen su centro de medicina nuclear, por ejemplo, ustedes van a poder, a través de los indicadores, poder evaluar, poder medir los resultados de este proyecto, de esta estrategia que están queriendo implementar. Existen diferentes tipos de indicadores, por si acaso, ¿ya? Diferentes tipos de indicadores. Les decía prácticamente a sus compañeros de los grupos pasados, el hecho de que en una institución, en un servicio de salud, por ejemplo, todo se puede medir, todo, desde las actividades del personal manual, desde las actividades del portero, las actividades del personal de cocina, de limpieza, personal camillero, y ya yendo un poquito más a la parte técnica, el personal de enfermería, cuántas curaciones realiza, cuántas vacunas administra, cuántos sueros aplica, recetas médicas cumplidas. En la parte médica, por ejemplo, ya cuántas atenciones se realiza por día, por semana, cuántos procesos quirúrgicos se realizan a diario, qué tipo de patología se atiende según día, mes, año. O sea, todas las acciones, las actividades en un establecimiento de salud, en una institución, pueden ser medibles. Lógicamente, ya ahí parte el hecho de la parte técnica como tal en determinar cuáles son las acciones, las actividades más importantes y que merezcan ser medibles. Entonces, por ejemplo, entre algunas de estas pocas pueden ser ciertos aspectos en relación a la parte quirúrgica, la atención de emergencias. Eso en función a dónde ustedes se vayan a desempeñar también una vez que ya ejerzan en la parte profesional. ¿Ya? Podemos clasificar los indicadores, por ejemplo, como indicadores demográficos, indicadores de recursos, indicadores de gestión, indicadores de resultados, indicadores de política sanitaria,
de prestación de servicios. Vamos a ir viendo un poquito. La OMS, por ejemplo, ha propuesto 4 tipos de indicadores. Uno, indicadores del estado de salud, para justamente hacer un diagnóstico de necesidades. Es lo que hemos visto, por ejemplo, en el diagnóstico de salud. Provisión, ya esto en cuanto a la atención como tal de los servicios, que pueden ser de estructura, de proceso y del resultado. Indicadores de políticas de salud e indicadores para evaluar la situación económica y social. Los indicadores tienen que reunir ciertas características, ¿no? Primero, por ejemplo, el tema de la validez. Tienen que medir lo que estamos intentando medir como tal. Tiene que ser sencillo, tiene que ser comprensible, de fácil entendimiento. Tiene que haber disponibilidad de datos. Tiene que ser sensible. Tiene que tener estabilidad y exactitud, y tiene que tener un poder discriminatorio. En el tema de la exactitud, es la proximidad justamente de la medida obtenida al verdadero valor, o al valor estándar como tal. Validez, ¿ya? Que mida lo que intenta medir. Precisión, que tenga muy poco rango de variabilidad. La reproductibilidad, la factibilidad, la relevancia o pertinencia. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información para el tema de los indicadores, para el tema de nuestras variables? Pueden ser los registros demográficos, entre estos los censos de población y vivienda, por ejemplo. ¿Han escuchado algo del censo de población y vivienda en estos días? ¿Alguien ha escuchado algo? ¿No ha escuchado nada? No, doctor. ¿Por qué no han escuchado noticias? Tienen que escuchar noticias. Bueno, el día, si no estoy mal, es el día jueves o viernes pasado, es que desde el nivel nacional el presidente ha emitido, creo que es un decreto justamente, un decreto nacional, donde justamente ya se ha determinado que el censo de población y vivienda se realice justamente el año 2020. Entonces, como ya les comentaba en clases pasadas, los censos normalmente se realizan cada 10 años. Y bueno, ya se ha emitido justamente este decreto o resolución en la cual justamente ya se ha determinado que nuestro nuevo censo de población y vivienda estaría llevándose a cabo al año que viene. Y que lógicamente influye en el tema económico, en el tema demográfico, en el tema poblacional, influye también en el tema de la salud. Entonces, los censos son una fuente de información. Los registros demográficos, otra fuente de información. ¿Cuáles serían las fuentes de información a nivel del sistema de salud? ¿Cuáles creen que serían las fuentes de información? A ver, ¿alguna fuente de Historias información? clínicas, doctor. Ah, muy bien, historias clínicas. ¿Otro? ¿Alguna otra fuente de información? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Yo estoy en mi consultorio, ya estoy en mi consultorio, justo estoy en el consultorio de ginecología y obstetricia, y viene una pacientita que me dice que hace aproximadamente 2 meses que no le viene su ciclo menstrual y que ha empezado a tener ciertas molestias como mareos y náuseas.
¿Qué hacen, qué indagan ustedes en relación a esta paciente? A ver, si me dice que es una paciente, ya Un posible pongámosle que embarazo, tiene, doctor. ¿qué cosita? Un posible embarazo, pero Ya, tendríamos ya. que Sospechamos, buscar más datos. sospechamos de un posible embarazo. Ya. ¿Qué hacemos en caso de sospecha de un posible embarazo? Una prueba de sangre. Ya. A ¿Qué le prevenir pedimos? los síntomas más que van a presentar, que ya ahí Ya. también nos indicaría. Ya. Entonces, ¿qué le pedimos? Le pedimos, puede ser una prueba rápida, o si no, le pedimos una prueba de embarazo o buscamos en sangre, ¿no ve? Le pedimos un examen de sangre. ¿Qué más? ¿Qué más harían con esta pacientita en el consultorio? Ya, digamos que la paciente ya ha venido con su prueba rápida de embarazo y que le ha dado positivo. ¿Ya? Entonces, la paciente viene al consultorio, te dice, mire, doctor, hace dos meses que no me venía, mi ciclo se ha rechazado prácticamente, son 2 meses y hace 5 días me he hecho una pruebita rápida y me ha salido positivo. Entonces, también he tenido náuseas, he tenido vómitos, me duele mi cabeza y bueno, estoy segura de que estoy embarazada. ¿Qué hacen ustedes con esta pacientita? ¿Le pedimos una ecografía, doctor? Ya puede ser, aunque normalmente hasta las 8, 9 semanas, hasta las 7, 8 semanas, normalmente la ecografía no te va a mostrar casi nada. Puede mostrarte tal vez el saco, pero no, muy pocas veces te va a mostrar el producto como tal. Pero ya puede ser una ecografía. Normativamente te exige, según la normativa, tienes que pedirle una ecografía. Ya, está bien, hemos pedido la ecografía. ¿Qué más le piden a esta señora? ¿Qué más podemos pedir? ¿Será importante un examen general de orina? ¿Qué dicen? Yo creo que sí, tal vez para descargar. ¿Será que no es importante o es importante un examen general de orina? Una pacientita embarazada. Doctor, tal vez Bueno, sí, porque sería bueno descartar VIH o sífilis igual. Ya, muy bien, ahí hay otro punto. Ya, primero con el examen de general de orina. Normativamente, por protocolo, a todas las gestantes tienes que pedirle su ecografía, ¿ya? Tienes que pedirle su examen general de orina, por norma tienes que pedirle su examen general de orina, para saber si es que no hubiese alguna infección, porque ustedes saben muy bien que las infecciones urinarias o de vías urinarias pueden predisponer a ¿qué? A un aborto o adelantar lo que es un trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, un examen general de orina es importante. ¿Ya? Su compañera ha dicho el tema del VIH. Normativamente también, por regla, a toda gestante nueva, a todo primer control prenatal, le tienes que pedir su prueba rápida de VIH. Pero para esto, para pedirle, por ejemplo, su prueba rápida de VIH, sí o sí le tienes que hacer firmar el consentimiento informado. Esto por temas legales. Entonces, por temas legales, lo primero, hay unas hojitas ya preestablecidas que dice hoja de consentimiento informado, donde la señora, la paciente, te está dando su consentimiento de forma voluntaria y tú no lo estás obligando. Es para fines legales que se tiene que llenar la hoja de consentimiento informado. Ya. ¿Qué más le pedimos a la señora? Hemos pedido ecografía, examen general de orina, la prueba rápida de VIH, hemos llenado el consentimiento informado. ¿Qué
¿Qué más le pedimos? Si es que cumple con sus vacunas, Ya, muy bien. como por ejemplo de la toxoplasmosis, si es que a ella si le ha dado toxoplasmosis o no, o si ya se ha hecho vacunar, también contra la rubiola, si ha padecido de citomegalovirus o ha tenido herpes simple. Ya. Ahora, en lo que está bien lo que me estás indicando, pero por ejemplo, lo que es la toxoplasmosis, ¿cómo obtienes ese examen para saber? ¿Cómo se llama esa prueba? La prueba de toxoplasmosis ¿A través de qué obtienes esto? mediante la prueba de IgG. Ya. Lo que van a pedir, por ejemplo, al margen de la ecografía, el examen general de orina, la prueba de VIH, lo que van a pedir es un examen de sangre. Ya. En el examen de sangre van a pedir lo que tú dices, el high Chagas, el high Toxo. ¿Por qué? Porque son importantes, tanto el Chagas para tomar acciones justamente, evitar complicaciones con el producto, y lo mismo para la toxoplasmosis, porque ustedes saben que la toxoplasmosis puede producir ciertos efectos teratógenos en el producto. Entonces pedimos el examen general de orina, pedimos el high Chagas, el high Toxo. ¿Qué más pedimos en el examen general? Perdón, en el examen de sangre. ¿Qué más pedimos en el examen de sangre? ¿Será importante el factor RH, el grupo sanguíneo? Sí, Sí, doctor. Es importante, ¿no ve? El grupo sanguíneo, el factor RH. Ahora, ¿será importante, por ejemplo, ver el tema de la hemoglobina? también, doctor. También, ¿no ve? Es importante la hemoglobina. ¿Será importante, por ejemplo, ver el tema de cómo está su glicemia? También, doctor. También, ¿no ve? Entonces, fíjense, nosotros al tener una gestante nueva, nosotros le llamamos así, un primer control prenatal, de inicio, por ejemplo, si no tenemos una prueba rápida que ella se haya tomado o demás, pedimos incluso confirmatorio de lo que es el embarazo, ¿ya? Pedimos un examen, o mejor dicho, una ecografía, un examen general de orina, pedimos un examen de sangre, donde solicitamos todo, ¿ya? Desde la glicemia, desde el grupo sanguíneo, hemoglobina, high Chagas, high Toxo, podemos pedir urea, creatinina, podemos pedir también el VIH con su consentimiento informado. También solicitamos, por ejemplo, o ya llenamos lo que es el carnet de control prenatal, que deben conocer ustedes, es un carnet blanco que se dobla en 3 y que ahí también tenemos que anotar todos los datos de la paciente. Y en todos estos datos, o en estas solicitudes de laboratorio de ecografía, prácticamente nosotros llenamos todos los datos de la paciente. En el examen en la solicitud de ecografía vas a llenar todos sus datos, vas a colocar el diagnóstico presuntivo, o el diagnóstico ya como tal de embarazo de más o menos 8 semanas. En el examen general de orina, lo mismo, vas a poner embarazo de más o menos 8 semanas. En la prueba de VIH, igual. En los exámenes, la solicitud de examen de sangre, por ejemplo, lo mismo. En el carnet perinatal vas a llenar todos los datos de la paciente, desde su nombre completo, su edad, su estado civil, su grado de formación, su fecha de nacimiento y todo. Incluso tienes que sacar su índice de masa muscular, antecedentes patológicos, antecedentes familiares. Como decía su compañera, el tema, por ejemplo, de sus vacunas. Vas a preguntar si está vacunada del tétanos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, fíjense cuántos formularios llenamos con una gestante. Son por lo menos más de 6 o 7 formularios, que tal vez me estoy olvidando incluso los del bono Juana Zurduy y demás. Entonces, una gestante, por ejemplo, nos genera una gran información.
Y eso corresponde a estos registros de los servicios de salud, al margen de cada gestante también vas a aperturarle una historia clínica. Y en la historia clínica vas a detallar, ¿no ve? El paciente que acude al servicio manifestando una amenorrea de aproximadamente 2 meses, y hace aproximadamente 5 días se realiza prueba de embarazo, la cual da positivo, presenta a su vez, no sé, ¿qué hemos dicho? Náuseas, vómitos, cefalea, compatibles con un estado de gravidez, digamos, ya, en términos tal vez no tan técnicos. Ya, entonces eso colocas, ¿no? Al examen físico, y le vas a hacer su examen físico. Le vas a hacer el control de signos vitales, su presión arterial, que es importante. Vas a ir detallando todo en la historia clínica. Lógicamente, también tienes que darle su recibo recetario. Igual en el recibo recetario vas a colocar todos los datos. Su nombre completo, dónde vive, cuándo ha nacido, cuántos años tiene, cuál es el diagnóstico que tú estás colocando, donde pondrás ahí control prenatal o primer control prenatal, embarazo más o menos 8 semanas, digamos. ¿Y qué le vas a dar? ¿Qué se les da normalmente en el primer control prenatal a una gestante? ¿Quién sabe? Ácido fólico y hierro. Muy bien. ¿Cuántas? Para todo el mes. Para 3 meses. 90 tabletas. Normalmente siempre se le da las 90 tabletas. No, ustedes saben muy bien que esto nos ayuda al tema de la desnutrición, pero lo importante del ácido fólico es que ayuda justamente al tema de, a ver, ¿quién sabe? ¿A qué nos ayuda el ácido De fólico? la buena formación del tubo neural. Muy bien, exactamente. Nos ayuda en ese aspecto, a un desarrollo mucho más favorable, mucho más adecuado de todo lo que es el tubo neural. Entonces, siempre a toda gestante por normativa se le da también sus 90 tabletas de sulfato ferroso. Entonces, imagínense, todo esto que tú has realizado genera información, son registros, ¿ya? Registros, los cuales incluso tienen una implicancia hasta legal, no solo administrativa, no solo clínica. Porque si bien a nosotros en la parte clínica son registros que nos sirven para tomar ciertas acciones, determinaciones, en el tema administrativo también tienen su implicancia, pero también tienen otra implicancia en el tema legal como tal, en el sentido de que, ¿qué ocurre? Mi gestante no le he hecho un buen control y estaba con sangrado, y ella tampoco me ha informado de buena manera. Estaba con sangrado y no he visto yo, por ejemplo, que al hacer la auscultación, la inspección, no he visto que, por ejemplo, estaba pálida la paciente. No me he dado cuenta. Estaba con un sangrado, a las 2 semanas mi paciente ha abortado. ¿Ya? Y tampoco le he explicado todos los aspectos de los cuidados del embarazo. Pues ella ha hecho muchos más esfuerzos, ha tenido una caída, ha abortado, y ¿qué ocurre? Ha muerto el producto. Entonces ella denuncia de que yo no le he explicado bien, no le he orientado bien y que no le he revisado de buena manera, que no he visto que estaba sangrando, al margen de que ella no me ha avisado. Me viene a mí la fiscalía, me viene la policía y me dice, a ver, doctor, ¿usted qué ha hecho? ¿Cómo le ha atendido a la paciente? ¿Qué le ha recetado? ¿Qué le ha visto? Entonces, actualmente, incluso todo lo que es la historia clínica tiene incluso una implicancia legal. Entonces, nosotros todo lo que hacemos con el paciente, todo el proceso de atención que realizamos al paciente tiene que estar debidamente escrito y detallado en la historia clínica, en los registros. Entonces, esa es una fuente principal de información para nosotros, ¿ya? No se olviden, es una fuente principal de información porque ahí registramos todos los datos, toda la información de la atención, de las acciones que nosotros realizamos con nuestros pacientes y en donde más hay que tener cuidado. Existen otro tipo de indicadores, por ejemplo, el indicador de política sanitaria en relación al Producto Interno Bruto invertido en salud. Bolivia, lamentablemente, sigue siendo uno de los países donde el Producto Interno Bruto
asignado para el tema de salud es demasiado bajo, creo que es menos del 9% todavía, a comparación de otros países que ya llegan casi al 15, 18, hasta el 20%. La distribución de recurso humano, lo que les decía. ¿Cuántos médicos existen por cada 1.000 habitantes, por ejemplo? Las camas de hospitalización. ¿Cuántas camas debería existir por cada 1.000 habitantes, por ejemplo? Por ejemplo, aquí la OMS, la Organización Mundial de Salud, recomienda que debería haber entre 4 a 5 camas por cada 1.000 habitantes en poblaciones que tienen más de 100.000 habitantes. Nosotros, por ejemplo, en Chuquisaca llegamos casi a los 300.000. Entonces entraríamos en este estándar de la OMS que dice que debería haber 5 camas por cada 1.000 habitantes. Y no nos acercamos ni siquiera al estándar todavía. Indicadores de atención en salud. Satisfacción del usuario, de accesibilidad, de cobertura, lo que les hablaba en el tema de las inmunizaciones, cobertura en relación al control prenatal, a la detección y pesquisa, por ejemplo, de cáncer de cuello uterino. Antes la pesquisa, por ejemplo, se la hacía sobre todo a las mujeres mayores de 48 años. Es en ellas donde justamente se trataba de fortalecer la cobertura, la pesquisa. Pero actualmente, por ejemplo, esto se ha invertido. El cáncer de cuello uterino ya no está presente más que todo en la población de 48 años para arriba, sino que actualmente mujeres de entre 20 a 25 años ya han ingresado casi en el grupo más alto en relación al cáncer de cuello uterino. Imagínense. Por eso es importante que todas las señoras, las mujeres, se hagan lo que es la prueba del Papá Nicolau de manera anual, porque ha cambiado el perfil epidemiológico, por ejemplo, del cáncer de cuello uterino. Otros indicadores de cobertura, de concentración, la esperanza de vida al nacer, que este dato lo he captado recién. En Bolivia, al 2017, ya habríamos llegado al 70.9 en mujeres, por ejemplo. O sea que una mujer tiene la probabilidad de vivir más de 70 años desde el momento del nacimiento. Muy bien, ¿qué más tenemos? Otros indicadores de calidad de vida que no los vamos a ver a detalle porque lógicamente son más para el área económica posiblemente, la línea de pobreza, la pobreza extrema, que tienen en su momento su implicancia en el tema de salud, sí, tienen una implicancia. Indicadores de educación, indicadores de ingreso, tipo de vivienda, servicios, hacinamiento, dependencia económica, necesidades básicas insatisfechas, índice de bienestar. Hay un sinfín de indicadores, ¿no? Pero que lógicamente nosotros vamos a incidir mucho más en el tema de la salud y vamos a ir avanzando viendo lo que son las tasas, razones, proporciones y demás. El problema es el tiempo nos pisa prácticamente el tiempo que usamos otra vez, ¿ve? Ya, entonces, eso es un poquito un previo a lo que es el tema de los indicadores, ya que a partir justamente de estas clases vamos a ir viendo lo que les decía, vamos a ir viendo tasas, razones, proporciones, morbilidad, incidencia, prevalencia y demás. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Se está entendiendo? Sí, doctor, está todo claro. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, miren, pasa muy volando el tiempo. Nos vemos directamente la próxima semana, el próximo miércoles, por favor. Les voy a ir facilitando otros documentos en relación a indicadores específicamente para que vayan repasándolos y también ya ustedes también vengan bueno, yo sé que tienen una base muy ya bien establecida, pero igual vamos a fortalecer esos aspectos. Si no hay ninguna duda, ningún comentario, nos estamos viendo, por favor, el próximo miércoles, ¿ya? Sean puntuales. Yo entré un poquito tarde, no sé si me podría poner en lista. ¿Cuál es su apellido, perdón? Calderón Alcocer. Grupo 4.
Ahí, grupo 4, ¿no? Sí, ya. Está bien, ya está. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Muy bien, nos vemos el próximo miércoles, por favor. Ya sean puntuales. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hola, doctor.